Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, a medida que vamos viendo el conjunto, nosotros vimos un poco el conjunto de los números racionales la vez pasada, estuvimos trabajando con fracciones, con decimales. Bueno, eso nos va abriendo paso a conjuntos nuevos, como el conjunto de los irracionales, el conjunto de los reales. Y uno va empezando a entender la idea de que hay infinitos números donde antes pensábamos que no había nada. Por ejemplo, nosotros cuando conocimos los naturales, sabíamos que entre el cero y el uno, después del cero venía el uno y después del uno viene el 2. Pero al aprender los números racionales, encontramos que, por ejemplo, acá en el medio está el 0,5, el 1 medio, y que a su vez hay una mitad más, que es un cuarto, y que a su vez hay una mitad más, y que a su vez hay otra mitad más. Y hay tantos números como que los que uno puede imaginar. Entonces, entre cero y uno hay un montón de números, hay infinitos números. Había una historia que se contaba de un conejo que saltaba la mitad de lo que le faltaba para llegar a la meta. Por ejemplo, si salta la mitad, ¿va a llegar alguna vez al uno? Y si salta la mitad, llega acá. Ahora, si salta la mitad de lo que le queda, salta ahí. Y si salta la mitad de lo que le queda, salta ahí. Y si salta la mitad de lo que le queda, salta ahí. Y si no, salta ahí. Imagínense que podamos hacer como un zoom para ver en chiquito esa parte. Estamos acá parados con el conejo y sigue saltando la mitad. Sigue saltando la mitad. Siempre hay un número nuevo, ¿sí? Entre dos que quedan. Y si yo vuelvo a agrandar la imagen, tuviera la posibilidad de volver a agrandar la imagen, va a pasar lo mismo. Y siempre va a aparecer un número nuevo. Porque siempre hay una fracción nueva. Eso se le llama densidad del conjunto. Y es lo que produce que haya infinitos puntos entre el cero y el uno. Por eso se le llama que al conjunto de los números reales es un conjunto denso. Porque siempre hay infinitos números entre otros dos. Por eso es muy difícil decir, y mirá, después del uno y está el 2, el 3. No está solo el 2 o el 3. También está el 1,1, el 1,001, el 1,0001, el 1,2, el 1,3. Y hay infinitos números. Entonces, para no nombrarlos a todos, porque no se puede nombrarlo infinito, se crearon cosas que se llaman intervalos. Los intervalos son como pedacitos del conjunto de la recta numérica. ¿Sí? Son como subconjuntos de la recta numérica. O sea, si uno de los intervalos puede tomar este pedacito de la recta, por ejemplo, o este pedacito de la recta. Y a eso se lo nombra de una manera y se lo establece de una manera simbólica también. Que eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Antes de ver intervalos hay que recordar estas cuatro reglas. Primero van estas dos, ¿sí? De simbología. A esto se le llamaba símbolo de mayor y a este se le llamaba símbolo de menor. Pero hay una contradicción en eso, que en realidad no hay un símbolo de mayor o de menor. Depende mucho en cómo uno lo lea y de qué lado lo lee. Por ejemplo, en el primero, ¿sí? A es mayor que B. Pero también lo puedo leer al revés, que B es menor que A. ¿Sí? Así que esto en un cuadrito en la carpeta copienlo. Lo mismo este de acá abajo. A es menor que B o B es mayor que A. Depende de cómo cada uno lo lea. ¿Sí? Hay muchos que usan la técnica del cocodrilo, del piquito, de lo que sea. Lo que hay que considerar es que siempre en la parte abierta del símbolo está el mayor y en la punta cerrada está el menor. O sea que B es menor que A.
Lo mismo estas dos. Son 4 reglas en total que las tienen que poner en un cuadrito en la carpeta. ¿Sí? Si quieren ponen pausa al video y lo copian las dos anteriores y estas dos. A es mayor o igual que B. Se le agrega el palito abajo. Sí, que quiere decir que puede ser mayor o puede ser igual. O sea, si yo te digo mayor o igual que 3, puede ser el 4, el 5, el 3,3, el 3,2. O también puede ser el 3. Puede ser mayor o igual. Pero también se puede leer al revés, ¿sí? B es menor o igual que A. O sea, hay que tener cuidado cómo uno enfoca el símbolo, cómo uno lo está leyendo, cómo uno lo está interpretando. Entonces ahí podemos tener 4 formas en las que uno representa lo que es un intervalo. ¿Sí? Uno puede tener la forma coloquial, que es la forma verbal de decir un intervalo. Por ejemplo, yo les puedo decir todos los números mayores que 2. Una forma coloquial, está escrito en forma de texto y uno lo puede verbalizar. ¿De qué manera nosotros podemos hacerlo en forma simbólica? Bueno, justamente representando cada una de estos datos en símbolos. Por ejemplo, todos los números. ¿Cómo podemos simbolizar todos los números? Lo podemos simbolizar con la letra X. ¿Por qué? Porque no es un solo número. Pueden ser un montón. Todos los números que cumplan una condición. ¿Qué condición? Que sean mayores que 2. O sea, todos los números son mayores, por eso la boca abierta del lado del X. Todos los números son mayores que 2. Eso sería una forma simbólica de expresar ese intervalo. O sea, de 2 en adelante. Para la forma gráfica hay que tener en cuenta un detalle, porque mayor no es lo mismo que mayor o igual. Entonces, para poder graficar, se tiene en cuenta que mayor o menor se representa con paréntesis en el gráfico. Y mayor o igual, o menor o igual, se representa con corchete en el gráfico o en el intervalo. Porque, ¿qué quiere decir esto? Al decir mayor, uno dice que son los que están después. Y al decir menor, los que están antes. Pero no considera ese número de ahí. Si yo tengo mayores que 2, estoy diciendo los mayores que 2. No 2. De 2,001 en adelante, pero el 2 no lo considera. En cambio, si yo te digo mayor o igual, y te digo mayores o iguales que 2, te estoy diciendo los que están después del 2, pero el 2 también. ¿Cómo hacemos para indicar esa diferencia entre uno y el otro en el gráfico? Bueno, a uno se le pone paréntesis y al otro se le pone corchete. Esto también pónganlo en un cuadrito en la carpeta. Entonces vamos a la forma gráfica. Hacemos la recta numérica, ubicamos el 0 y bueno, vamos a ubicar los mayores que 2. Tenemos el 2. ¿Para qué lado están los mayores? Hacia la derecha. ¿Con qué lo vamos a marcar? Y bueno, como es mayor, lo vamos a marcar con paréntesis. Un paréntesis enfocando hacia la derecha. Todos los que están de ahí en adelante, hasta el infinito, son los mayores que 2. Entonces, viene la cuarta forma, que es la forma de intervalo, que es lo que realmente estamos buscando. ¿Cómo hacemos para decir de una forma reducida todos los números que son mayores que 2, sin nombrarlos cada uno? Bueno, el intervalo se escribe de la siguiente manera. X, o esos números que uno quiere encontrar, pertenecen al intervalo que va desde 2, punto y coma, y en este caso va hasta más infinito. Esto se lee
X pertenece, esa E pertenece. Esta E se escribe así, es como una C con el palo en el medio y eso hace que sea un símbolo específico que significa pertenece, no es cualquier E. Y este punto y coma que se pone acá significa hasta. Desde 2 hasta más infinito. Entonces arrancamos desde un arranque, ¿no? Título, intervalos, copiamos todo esto, pusimos los cuadritos y todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner como un subtítulo clasificación de intervalos. Y vamos a ver específicamente cómo se llaman a los diferentes intervalos. Este que hicimos acá, en el que un extremo es infinito, se le llama intervalo infinito justamente. Vamos a hacer otro ejemplo específico con la explicación específica. Entonces ponen clasificación de intervalos, intervalo infinito. Es aquel que tiene un extremo infinito. Ejemplo. Todos los números menores que 3. Esto sería lo que hoy llamamos forma coloquial. Vamos a expresarlo en forma simbólica. Todos los números menores que 3. Esto sería la forma simbólica. Vamos a expresarlo en forma gráfica. Vamos a armar la recta numérica. Y como son los menores, son los que están a la izquierda del 3. Por lo tanto, como es menor, lo voy a poner con paréntesis y voy a marcar todo hacia la izquierda. Todas esas son soluciones de este intervalo. Bien, esta sería la forma gráfica. Y el intervalo específico sería X, pertenece, y acá es donde por ahí se modifica un poco la percepción. ¿Quién está más a la izquierda? Y el menos infinito. Entonces primero se pone el extremo de la izquierda, en este caso, menos infinito. Hasta 3, que es donde termina el intervalo. Siempre se lee la recta numérica de izquierda a derecha. La segunda clasificación es intervalo abierto. Es aquel que no contiene a los extremos. Es decir, que no tiene en cuenta a los valores de los extremos. Por ejemplo, todos los números mayores que menos 2 y menores que 3. ¿Ve? En ningún lugar dice iguales. No considera ni al menos 2 ni al 3. Solo a los mayores y a los menores. En forma simbólica sería todos los números mayores que menos 2 y todos los números menores que 3. Si uno hiciese el gráfico, acá estaría el menos 2 y acá estaría el 3. Los mayores que menos 2 son los de la derecha. Del menos 2, todos estos que marco en rojo. Y los menores que 3 serían hacia la izquierda, todos estos que yo marco en verde. ¿Dónde ocurren las dos cosas al mismo tiempo? X pertenece desde menos 2 hasta el 3. Ese sería el intervalo. Desde menos 2 hasta 3, porque es donde pasan las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el intervalo abierto? Básicamente es aquel que no contiene a los extremos, en el que en los dos extremos hay paréntesis. El tercero, ¿sí?, de estos ítems para copiar es el intervalo cerrado, que es aquel que contiene a los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene en cuenta los dos extremos, o sea, casi siempre
obviamente es el que tiene mayores o iguales y menores o iguales. Por ejemplo, todos los números mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 5. Simbólicamente, todos los números mayores o iguales que 2 y todos los números menores o iguales que 5. Los mayores o iguales que 2 los marco hacia la derecha. Pero, ¿cómo marco esto de que sean o iguales? Bueno, como lo habíamos visto hoy en el cuadrito, ¿sí? A los mayores se los ponía con paréntesis y a los mayores o iguales y menores o iguales con corchete. Entonces, vamos a hacer un corchete hacia el lado derecho. Todos estos son los mayores o iguales. Y los menores o iguales con 5 también con corchete hacia la izquierda. El intervalo es X. Pertenece con corchete, porque lo contiene al 2, hasta el 5 y cierro con corchete porque también contiene al 5. Y el último de los 4 que tienen que escribir es intervalo semiabierto o semicerrado. Se le puede llamar de una manera o de la otra. Es aquel que contiene a uno solo de los extremos. O sea que, por ejemplo, es que uno es mayor y el otro menor o igual, o uno es mayor o igual y el otro es solo menor. Vamos a ver el ejemplo. Todos los números mayores que menos 5 y menores o iguales que 1. Simbólicamente, mayores que menos 5 y todos los números menores o iguales que 1. ¿Ven? Acá ya se nota la diferencia, hay 1 y 1. Por eso es semiabierto. Vamos a la recta numérica. Los mayores que menos 5, como son los mayores, va con paréntesis. Son todos estos que están acá. Pero los menores o iguales que 1 van con corchete, porque son menores o iguales. Y son todos los que están acá. ¿Dónde ocurren las dos cosas al mismo tiempo? Cuando X pertenece al intervalo de menos 5 abierto hasta 1 cerrado. Esos serían los 4 ejemplitos que hay que poner en la carpeta.